Es la síntesis más común y origen del concepto de síntesis de sonido. Una señal rica en armónicos es generada por uno o varios osciladores que poseen diferentes formas de onda, las cuales generarán timbres distintos. Esta señal es después filtrada para sustraer, de ahí el nombre de esta síntesis, las frecuencias que no queramos en la señal final para buscar la sonoridad deseada. Este proceso puede entenderse como esculpir el sonido. Un grandioso ejemplo de este tipo de síntesis en el cine es la banda sonora de Blade Runner del compositor Vangelis, donde usa sintetizadores sustractivos como el Yamaha CS80. En este tipo de síntesis se crean sonidos añadiendo armónicos. Es el caso de los órganos Hammond, por ejemplo, en el que se pueden añadir armónicos a través de los tiradores de estos órganos. Si lo comparásemos con la síntesis sustractiva, es justo el proceso contrario. En lugar de empezar con todo lo necesario y desechar lo que no nos interesa, se comienza con nada y se construyen estructuras armónicas a partir de cero. En cualquier película que escuchéis un órgano, por ejemplo, uno de tubos, de los que hay en las iglesias y las catedrales, son un ejemplo de síntesis aditiva en el cine. Un grandísimo ejemplo de ello es la banda sonora de Interstellar, de Hans Zimmer. Su nombre viene de frecuencia modulada y se basa en que diferentes osciladores se modulen unos a otros. Al operador que genera la onda se le llama portador, mientras que al operador que modula se le llama modulador. Los primeros sintetizadores de FM de la historia fueron la serie DX, desarrollada por Yamaha en los primeros años 80. Aunque no es fácil rastrear el uso de este tipo de síntesis en las bandas sonoras, sí podemos hablar de Brian Eno como uno de los máximos exponentes de su uso. Esta técnica de síntesis se basa en utilizar muestras de audio que se dividen en pequeños granos sonoros de muy corta duración, de entre 5 y 100 milisegundos, a los cuales se les aplica envolventes suaves para evitar chasquidos. Al repetir varios gránulos muy rápidamente, se comienza a escuchar un sonido continuo. Con esta técnica, desarrollada por el compositor Yannis Xenakis entre los años 50 y 60 del siglo pasado, pueden crearse paisajes sonoros con timbres que evolucionan constantemente, y puede entenderse como una forma cuántica de acercarse al sonido. Hoy en día están saliendo muchos plugins que implementan el procesamiento granular a cualquier señal. Un buen ejemplo es Quanta de Audio Damage. En este tipo de síntesis se utilizan sistemas de muestreo digital para almacenar sonidos de alta calidad y reproducirlos al tocar las notas. En este sentido es muy parecido al sampling que veremos después. Dado que las tablas de onda pueden ser sintéticas, pero también proceder de sonidos reales, la síntesis por tabla de ondas se utiliza frecuentemente para emular instrumentos reales. El sintetizador PPG Wave incorporó con gran éxito esta técnica de síntesis. La lista de músicos que han usado este sintetizador es realmente larga. Por ejemplo, David Bowie, U2 o Edgar Froese. Esta técnica intenta emular las propiedades de los materiales de instrumentos acústicos, por ejemplo, al golpear una lámina de madera con un mazo, como ocurre en el caso de las marimbas. De este modo, las características del sonido se calculan y se modifican en función de con qué material excitamos o golpeamos otro material. Un buen instrumento virtual que usa esta técnica es el Omnisphere de Spectrasonics, muy usado en la creación de bandas sonoras. Un gran ejemplo de composición de bandas sonoras lo encontramos en Cliff Martínez, que utiliza, por ejemplo, el Omnisphere, pero también toca instrumentos con sonoridades impresionantes.